Amados hermanos de la iglesia, la verdad y la vida, en medio de esta situación un poco difícil, extraordinaria en nuestro país, es importante y es reconfortante saber que como iglesia nosotros seguimos unidos, que lamentablemente no podamos estar acá en el templo que el Señor nos ha dado. Sí estamos unidos en espíritu porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos la iglesia, las personas somos la iglesia. Así que damos muchas gracias al Señor porque nos podemos reunir, aunque sea virtualmente, y de hecho es una situación y una sensación especial porque de alguna manera, si nos están viendo, podemos estar juntos en la intimidad y en la comodidad de su hogar, y esa es una cosa muy especial, que podamos nosotros estar juntos como hermanos en los hogares compartiendo como iglesia del Señor Jesucristo. Así que pues damos gracias al Señor por esta oportunidad especial que nos permite tener en este momento, en esta circunstancia en nuestro país. Y damos gracias porque con gozo podemos reunirnos y podemos congregarnos alrededor de la palabra del Señor, que es la que nos sostiene, nos ha sostenido y nos da firmeza, nos da dirección, nos orienta, nos guía en cualquier situación de nuestra vida y una situación como esta también. Así que vamos a tener un tiempo especial para compartir la palabra del Señor, para meditar. Hermanos, en la página de Facebook de la iglesia ustedes pueden poner comentarios, pueden poner preguntas que trataremos, según la medida del tiempo nos lo permita, estar respondiendo con base en la palabra del Señor. Así que les invitamos a que en los próximos minutos nos acompañen y podamos nosotros deleitarnos en la palabra del Señor, recibir la orientación, el ánimo, el consuelo que necesitamos en estos momentos. Pero hermanos, como siempre lo hacemos, nosotros queremos poner este tiempo en las manos del Señor. Así que ahí donde ustedes están, pues les invito a que me acompañen y que oremos juntos para dedicar este tiempo, ponerlo en las manos preciosas de nuestro buen Dios. Oremos, por favor, inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias. Gracias porque eres un Dios bueno, porque tú eres Dios soberano, Dios todopoderoso, que tienes en tus manos el control de todo lo que acontece en tu creación. Y llevas y diriges los acontecimientos de la historia al cumplimiento de tus planes. También, Padre, sabemos que tú nos has dado indicaciones de tus planes y por eso sabemos qué es lo que tú estás haciendo en la humanidad. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, podemos confiar en ti. Gracias de manera especial por la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y Señor, en Él nosotros encontramos todo lo que necesitamos, toda la plenitud de vida. Padre, muchas gracias por este tiempo que tendremos, lo ponemos en tus manos. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, que tu Santo Espíritu lleve la palabra al interior de cada uno de los oyentes y que tu Santo Espíritu, Señor, produzca los propósitos, los resultados que tú quieres para cada uno de nosotros en esta mañana. Bendice por favor a todos los oyentes ahí donde están, a las personas que nos están viendo y nos acompañan para este tiempo especial. Señor, te pedimos de manera muy especial, Señor, por nuestro país y por toda la situación mundial. Pediremos más adelante de maneras más específicas, Señor, pero te pedimos que tú nos guardes, que tú nos libres, que nos ayudes a tener paz, porque tú eres Dios de paz. Ponemos en tus manos preciosas este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, normalmente cuando venimos los domingos acá a la iglesia con mi familia, nos encontramos con un señor que vende bombones en un semáforo aquí cerquita. Hoy no fue la excepción, pero cuando se acercó a saludarme y platicar, vio que venía solo y me dice, ¿y qué? ¿Y ahora solo? ¿Por qué solo? Entonces le conté que por las situaciones del coronavirus, pues se habían suspendido las actividades generales en la iglesia. Y el Señor me dice, ay, mire, pues qué miedo le tienen todos a eso, ¿verdad? Pues no deberían de tenerle miedo, porque aquí si las cosas Dios permite que vengan es por algo, y entonces no debería la gente estar con tanto miedo. Pero en realidad no es que sea miedo, yo le explicaba, miren, no es miedo, es precaución, porque si no tomamos precauciones, las cosas pues se pueden empeorar y empeorar mucho. Y esa es justamente la razón de por qué estamos nosotros en esta situación hoy, por qué están ustedes en sus hogares y por qué estamos nosotros acá en esta situación muy especial.
Pero hermanos, nosotros los creyentes tenemos que analizar las cosas en función de lo que nos dice la palabra del Señor. Y por eso queremos acercarnos en este momento al texto que nos ocupará en esta mañana, y es el texto en el Evangelio de Mateo. Les pido que por favor me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Nos vamos a concentrar en los primeros 8 versículos de este capítulo 24 de Mateo. Y amados hermanos, encontramos un pasaje muy particular. Nosotros seguramente lo conocemos, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pero este pasaje nos guía en cuanto a lo que nos ocupa en esta mañana y en esta situación en nuestro país. Y no solo en nuestro país, más allá de nuestras fronteras y donde ustedes nos puedan estar viendo fuera de Guatemala, esa es una situación mundial. El coronavirus se ha vuelto una pandemia, es decir, una epidemia a un nivel mucho más extendido en territorio de manera geográfica. Y por eso es que nosotros tenemos que reflexionar en qué es lo que nos dice la palabra para encontrar en la palabra del Señor confianza y esperanza en nuestro Dios. Así que, amados hermanos, aprovechando también a todos los que nos están acompañando, no solo por Facebook, sino por otras plataformas, pues una cordial bienvenida para todos. Vean, hermanos, que en los primeros 2 versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 24, el Señor hace una predicción, y esta predicción es justamente lo que da la pauta para lo que el Señor va a decir en los siguientes versículos. Y les invito a que me acompañen en la lectura. Como ustedes saben, nos gusta leer la palabra en voz alta todos juntos, así que ahí donde están, les pido que me acompañen en la lectura de los primeros 2 versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Leamos por favor. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y, amados hermanos, aquí en estos primeros 2 versículos del capítulo 24 de Mateo, el Señor nos presenta la situación. Ellos iban saliendo de los atrios del área de edificación del templo, un templo maravilloso, el templo que Herodes construyó. Realmente era una maravilla, un templo muy grande, muy ornamentado, un templo majestuoso. Y eso era motivo de orgullo para los judíos. Ellos les decían así, en otro evangelio, pues aquí no nos relata Mateo lo que ellos decían, pero en otro evangelio nos dice, los discípulos le decían al Señor: mira qué piedras, mira qué majestuoso este templo. Pero el Señor les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor estaba profetizando la destrucción de ese templo maravilloso. Y sin duda eso quedó en la mente de los discípulos. Y se quedaron preguntando: bueno, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esta situación? ¿Qué va a pasar? Ellos no ignoraban que eso eventualmente en algún momento iba a ocurrir. Ya los profetas habían hablado de esto. Zacarías en el Antiguo Testamento pues tenía información al respecto, y pues no era algo nuevo. Pero lo que para ellos era motivo de inquietud era ¿cuándo? ¿Cuándo iba a ocurrir eso? ¿Qué señales iban a haber de estos eventos? Bueno, ellos tuvieron la ocasión para preguntarle más adelante. Y tenemos estas preguntas de los discípulos en el versículo 3. Así que les invito a que me acompañen en la lectura en voz alta del versículo 3, porque aquí vemos las preguntas de ellos. Dice así: y estando él, es decir, el Señor, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice que ellos salieron del templo y fueron más adelante y estaban ahí en el Monte de los Olivos, un lugar común de reunión para ellos. Y estando ahí se le acercaron los discípulos y le hicieron estas preguntas. Son 3 preguntas. La primera es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas?
las que él les había dicho al respecto de la destrucción del templo, la destrucción, y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos querían preguntarle, querían saber cuándo serán estas cosas. Pero luego le hacen otras dos preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal, dice, habrá de la venida tuya? Él les había dicho que él vendría por segunda vez y ellos daban por hecho esto, pero ellos querían saber cuándo, porque de alguna manera asociaban la destrucción del templo con la venida del Señor. Y asociaban también esto con el fin del siglo, quiere decir el fin de todas estas cosas, la terminación de esta época, de este momento en la historia de la humanidad, y pasar al reino que ellos tenían entendido como el reino del Cristo, del Mesías, del Hijo de David esperado. Entonces preguntan estas cosas y el Señor les responde a continuación, pero Él empieza con las últimas preguntas. Es decir, ¿qué señales habrá de la venida del Señor y del fin del siglo? Él les empieza a responder estas cosas pues en los versículos 4 al 8. Esta respuesta del Señor nos ocupará en los siguientes minutos y vamos a ver qué es lo que el Señor dice, porque ahí encontramos nosotros esa confianza, esa esperanza y esa dirección de qué hacemos en situaciones como la que nos ocupa en el mundo hoy, la pandemia del coronavirus. Bueno, el Señor les da la respuesta en los versículos 4 al 8. Y leamos primero, por favor, en voz alta los primeros 3 versículos de esta porción, es decir, el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6, porque ahí el Señor empieza a dar la respuesta de qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Dice el Señor así: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Entonces vean que el Señor aquí da unas indicaciones muy claras de lo que iba a pasar. Pero es interesante que Él empieza diciendo, mirad que nadie os engañe. Estén alertas, estén atentos, vean, dice, que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque Él sabía que una característica de estos tiempos finales es precisamente el engaño. El engaño que proviene de Satanás, que es el engañador. Y que en los tiempos finales desatará con mayor intensidad esa obra de engaño que Él ha estado haciendo en este mundo desde el principio, desde el jardín del Edén. Por eso el Señor primero nos lanza una alerta, y esa alerta es muy pertinente para nosotros también. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Una de las características de los tiempos finales, y de hecho esta semana platicábamos en una sesión de discipulado con un amado hermano, bueno, es que a mí me preguntan en la calle, me dicen, ¿será que todo esto es indicador de que estamos en los tiempos finales? Y bueno, la Escritura nos dice que estamos de hecho en los últimos tiempos desde la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 2, nos dice, él escribe, dice, hijitos, sabemos que estamos ya en los últimos tiempos, ya es el último tiempo. Y eso lo escribió él hace 2000 años. Pablo también le dice a Timoteo, en los postreros días vendrán engañadores, y luego describe él cómo son estos engañadores. Y le dice a Timoteo, aléjate de estas personas. Es decir, Timoteo experimentaba ya lo que iba a pasar en los postreros días, en el último tiempo, en los tiempos finales. Y de hecho estamos así. ¿Por qué son los tiempos finales y por qué estos tiempos finales tienen ya 2000 años? Hermanos, simplemente porque son tiempos finales, porque lo último que es necesario que ocurra, el siguiente gran evento previo a que el Señor termine con todo este estado de cosas que nosotros conocemos con este tiempo, es precisamente la venida del Señor Jesucristo. Ese es el único
evento que falta para que se realicen todos los eventos asociados con la terminación de este mundo. Por eso es que la palabra le dice los tiempos finales, porque no falta otra cosa que la venida del Señor Jesucristo. Entonces dice en el 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso, hermanos, es algo que ha ocurrido mucho recientemente. Podemos hablar de Jim Jones allá a finales de los 70, podemos hablar de David Koresh en Texas a finales del siglo pasado, y podemos hablar incluso quizá de los que yo tengo más frescos, de un dominicano, José de Jesús Miranda, que decía ser Jesucristo hombre. Y se presentaba él en los foros y en la televisión y en sus congregaciones y decía que él era Jesucristo hombre y que no iba a morir, que era una segunda reencarnación de Jesucristo y por lo tanto no moriría. Bueno, este hombre murió en el 2013. Tenía cirrosis hepática y murió. Pero es parte de los engañadores que el Señor habló aquí. Y dice que a muchos engañarán. Entonces eso es parte de lo que el Señor anuncia que ocurrirá. Porque como veremos a continuación, ha habido otras etapas en la historia donde los eventos que el Señor anuncia pues han ocurrido. Pero la intensificación del engaño de los que dicen yo soy el Cristo acompañará realmente la proximidad de la venida del Señor. Porque eso fue lo que ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recordemos que esa pregunta está respondiendo el Señor en estos versículos. Dice el versículo 6, hermanos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, el Señor habla de guerras y rumores de guerras. Y las guerras han estado en la humanidad desde siempre, pero habrá esta proliferación de los conflictos. Pero el Señor dice, miren que no se turben, es decir, la palabra traduce una aflicción, una angustia extrema. Y estas noticias de guerras y de rumores de guerras precisamente pueden dar ocasión a que uno se angustie. Él está hablando de alarma, de pánico. Y el Señor dice, no, tranquilos. Esto no está fuera del control ni es algo que tome a Dios por sorpresa. Dice, no os turbéis, no tenemos que entrar en pánico por estas situaciones, porque dice, es necesario que todo esto acontezca. Cuando el Señor, amados hermanos, habla de que es necesario que todo esto acontezca, es porque Él lo tiene establecido en su plan, en su soberanía. Y Él sabe que es necesario que estas cosas ocurran, porque son manifestaciones de la extrema maldad en la humanidad que acompañará la actividad de Satanás previo a la segunda venida del Señor. Es así. Y el Señor lo tiene en su plan. Por eso dice, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. ¿Por qué? Porque el Señor dice en los siguientes 2 versículos las otras cosas que van a ocurrir. Y yo quiero pedirles que me acompañen ahí en sus hogares o en donde estén en la lectura en voz alta de estos 2 versículos, los versículos 7 y 8. Dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo. No es el fin. Faltan cosas. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Un poco lo mismo que está hablando en el versículo 6 de guerras y rumores de guerras. Pero dice, habrá pestes. Habrá pestes. Y esta justamente usa esta palabra que equivale a lo que nosotros estamos experimentando en este momento en el mundo. Habla de plaga, habla de peste, habla de pestilencia. Y si ustedes ahí donde están, y seguramente tienen acceso a consultar alguna
información, algún diccionario, ven qué es el significado de esto, pues verán que es, en nuestro idioma, la peste se habla de una enfermedad contagiosa y mortífera que se extiende rápidamente. Que la plaga es una aparición súbita de animales o algo dañino que provoca serios problemas y daños en la humanidad. Y eso es justamente lo que está ocurriendo. Es la aparición de enfermedades contagiosas que pueden ser mortíferas o no, pero que se extienden y provocan daño. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus, porque no es solamente el lamentable número de personas que han fallecido directamente como resultado del contagio, sino que tiene que ver con la ansiedad, la angustia que todo esto está provocando en el mundo, con los efectos a nivel económico, a nivel mundial, de todo lo que está ocurriendo en todas las áreas de la economía, la industria, la manufactura, el turismo, el deporte, los espectáculos, la educación. Entonces es una cuestión que se extiende ampliamente a todo lo ancho y largo del mundo con mucha aflicción, con mucho daño, y que es exacerbado también porque ahora la información está disponible al alcance de la mano de una manera instantánea. Y eso que esa comunicación que es muy buena, porque por esa misma razón, por ejemplo, en este momento nos escuchan a través de Occidental Estéreo, y aprovechamos para enviar siempre un saludo a nuestros fieles oyentes que nos acompañan domingo a domingo, pues esa misma capacidad de comunicarnos ampliamente, rápidamente, pues nos permite tener las noticias al instante. Y no solo al instante, sino una abundancia de información que muchas veces no es información verificada, que lo que produce es más angustia y más angustia cada vez más. Entonces, el Señor nos habla aquí de pestes, como la que estamos enfrentando en la humanidad en este momento. Ciertamente no es la primera pandemia que la humanidad enfrenta. Tengo aquí alguna información que nos habla de otras y de hecho mucho más mortíferas a lo largo de la historia de la humanidad. Quizá la más mortífera por mucho es la viruela. La viruela que según las estadísticas ha matado a más o menos 300 millones de personas desde que se conoce. Y pues para efectos prácticos ha sido erradicada en el siglo pasado a través de la vacunación. Pero también el sarampión. El sarampión está en segundo lugar, con más o menos 200 millones de muertes. Y esas han sido calificadas como pandemias, porque su extensión ha sido a lo largo y ancho del planeta. Por lo tanto, se han necesitado esfuerzos coordinados para poder erradicarlas por medio de la vacunación. Quizá una tal vez poco conocida, pandemia poco conocida, pero extremadamente mortífera, ocurrió el siglo pasado, entre el año 1918 y 1920, y se le conoció como la fiebre española. Una enfermedad que, pues dicen los expertos que al estar muy ligada con los eventos de la Primera Guerra Mundial, probablemente por eso no se le dio la trascendencia que tuvo, pero esta enfermedad en más o menos 2 años mató entre un 3 y un 6% de la población mundial en aquel tiempo, más o menos entre 50 y 100 millones de personas en 2 años. Y esa ha sido una pandemia realmente terrible. La peste negra o peste bubónica en Europa del siglo XIV, que mató una gran cantidad de personas, y transmitida por las pulgas de las ratas que proliferaban en aquel tiempo, se extendió de una manera extraordinaria, especialmente en Europa, pero fue una pandemia extremadamente mortal. Nosotros seguimos con otra pandemia que ha sido bastante controlada, pero sigue matando, y hasta la fecha más o menos unos 25 millones de personas, el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que está en la humanidad más o menos desde principios de los 80 y que sigue extendiéndose a lo largo del mundo.
Y así podrán ser otras aún, pero recordemos que en lo que va de este siglo, nosotros hemos escuchado del SARS, hemos escuchado del H1N1, perdón, y otras gripes así que han provocado bastante alarma en la humanidad. Entonces, no es algo realmente nuevo, pero lo que el Señor dice es que esto se seguirá oyendo y se oirá cada vez más. Y esto acompañado con los engañadores que dicen, yo soy el Cristo. Hambres, dice el Señor en el versículo 7 también, luego de las pestes, hambrunas en la humanidad. Nosotros lo experimentamos acá en Guatemala de una manera constante, pero los efectos del cambio en el clima, las sequías, la disminución de las áreas cultivables, hay muchas cosas que inciden periódicamente en que existan y siguen existiendo hambres en nuestro planeta. El Señor también dice terremotos en diferentes lugares, dice el Señor en el versículo 7 al final. Y estas son manifestaciones naturales, hermanos, que ocurren y siguen ocurriendo en el mundo. Usted tiene estadísticas de que el número de terremotos se mantiene más o menos estable a lo largo de la historia. Pero hermanos, es interesante lo que los mismos expertos dicen. Dice, bueno, lo que ocurre es que con el aumento de los aparatos de medición y el aumento de las comunicaciones, realmente se tiene la impresión cada vez más de que los terremotos son más frecuentes. Y tenemos la tendencia a pensar que es así, pero ellos dicen, bueno, se mantiene en general constante, pero el hecho que científicamente nos podamos dar cuenta de qué tanto tiembla realmente y el poder transmitir esta información a la humanidad, pues hace que se dé la impresión de que ocurre más frecuentemente. Probablemente así sea. El Señor dice que va a ocurrir y que está ocurriendo. Entonces nosotros vemos todas estas señales que el Señor dijo, bueno, estas señales acompañarán a los engañadores que dicen yo soy el Cristo y juntas representan y manifiestan que la venida del Señor está cada vez más cerca. Pero notemos lo que dice el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Quiere decir que, y aquí cuando habla de dolores, amados hermanos, se está refiriendo a dolores de parto. Es decir, él hace más o menos una comparación entre lo que ocurre con los dolores de parto y lo que experimenta la humanidad en el tiempo previo a la venida del Señor. Bueno, amadas hermanas que han tenido esta experiencia de los dolores de parto, saben, bueno, empiezan las contracciones. Al principio pues no son tan dolorosas, pero sí empiezan a ser molestas y cada vez más aumentan en frecuencia y en intensidad. Y el Señor hace esta comparación, porque estas cosas que Él mencionó, las pestes, las hambres, los terremotos, irán en aumento, en frecuencia, pero no son realmente la parte más difícil de lo que vendrá. El Señor detallará todo esto a continuación. Pero no nos ocuparemos de eso en esta mañana, sino llegaremos hasta acá al versículo 8. Porque el Señor dice, todo esto será principio de dolores. Esto será una manifestación de que empieza lo que viene más fuerte. Sí, la venida del Señor, pero también recordemos que ellos hablaron del fin del siglo y esto viene acompañado del juicio de Dios, el juicio de Dios contra la humanidad impía, la humanidad que lo rechaza. Así que, ¿cómo debemos de tomar estas cosas, hermanos? Como un principio de dolores, un anticipo de que ciertamente el Señor viene pronto, pero ciertamente también el juicio con cosas mucho más fuertes, mucho más duras para la humanidad. ¿Qué haremos? Reflexionaremos en estos aspectos justamente a continuación. Porque nosotros tenemos que estar confiados y serenos en el Señor. Vean que no lo dice acá Mateo, pero sí Lucas, en el capítulo 28, capítulo 21, perdón, versículo 28, nos dice, relacionado con el relato que hace Lucas de estos mismos diálogos que el Señor tuvo,
En Lucas 21, 28 dice el Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Porque vuestra redención está cerca. Y vean qué es lo que dice erguíos. Dice: pónganse de pie, levanten su cabeza. No es tiempo para estar tristes, con miedo, con angustia, como decía allá en Mateo, sino es un tiempo para estar con una expectativa gozosa. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Nuestro encuentro con el Señor está cada vez más cerca. La obra poderosa que Él hará para quitar todos los efectos del pecado en este mundo y empezar un reino terrenal y luego un reino eterno está cada vez más cerca. Y esa es la razón por la que Él nos dice: erguíos y levantad vuestra cabeza. Tenemos que estar con esa expectativa gozosa y imaginándonos estas instrucciones del Señor, literalmente de poner de pie, levantar nuestra cabeza, ver hacia el cielo y esperar con gozo que el Señor venga pronto por su iglesia, porque sabemos que el siguiente gran evento es el arrebatamiento de la iglesia. Nuestro encuentro con el Señor en las nubes, y eso es una esperanza gozosa, hermanos, que todos debemos de compartir. Todos debemos de gozar y estar esperando activamente. Entonces, cuando el Señor dice: cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, debemos de una expectativa gozosa, firme, confiada en el Señor. Pero también, como estamos aún dentro del sistema terrenal, amados hermanos, tenemos cosas que hacer y ahí tenemos algunas pautas. Vean, por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y mientras ustedes llegan ahí y encuentran este pasaje en su Biblia, aprovecho para saludar. Amados hermanos de Chimaltenango, hermanos del Castaño, de la Antigua, que se están uniendo a esta transmisión y que están con nosotros. Un saludo para ustedes, que el Señor los bendiga. Qué gozo es estar todas nuestras iglesias juntas, la unidad Espíritu. Jeremías capítulo 29, versículo 7. El Señor hablando a aquellos que estaban en el exilio en Babilonia, habían sido llevados allá y estaban ahí desterrados. El Señor les dice: bueno, ustedes van a estar ahí un tiempo, pero ¿cuál debe ser su actitud? Bueno, el versículo 6 dice, el versículo 5 dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos. El 6 dice: cásense, engendren hijos, ¿verdad? Pero el 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, es decir, en la paz de la ciudad en donde están, tendréis vosotros paz. Hermanos, ese es un principio que se aplica a nosotros en todo tiempo y especialmente ahora. Como cristianos nosotros debemos de procurar la paz de la ciudad en donde estamos. Allá en San Pedro, San Marcos, en Chimaltenango, en el Castaño, en la Antigua, en todo lugar donde estamos, en cada ciudad, nosotros hemos de procurar la paz, el bienestar de ahí donde estamos. Porque recordemos que estos israelitas a los que se dirigió esta palabra eran extranjeros y peregrinos en Babilonia, no iban a estar ahí todo el tiempo. Pero el Señor le dice: mientras estén ahí, procuren la paz de esa ciudad, porque en lo que haya paz en esa ciudad, también tendrán paz ustedes. Nosotros, nos dice el apóstol Pedro, somos extranjeros y peregrinos acá en esta tierra y por lo tanto aplica también esto. Entonces procuremos la paz de la ciudad en donde estamos y roguemos al Señor por nuestras ciudades, por nuestro país, por nuestros países, porque dice: en su paz tendremos nosotros paz. Y aquí esto, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para procurar? Bueno, y para rogar. Bueno, rogar es más evidente en nuestras oraciones. Nuestras oraciones porque el Señor nos guarde, nuestras oraciones porque el Señor obre en todos los habitantes, todos los pobladores, para que no caigamos en pánico, no caigamos en ir a acaparar productos de manera innecesaria. Y sigamos atendamos a las situaciones de las instrucciones del gobierno. Pero lo procuramos así, ¿verdad? Estando atentos a las indicaciones, teniendo prudencia. No es que no debemos caer en ser temerarios, ¿verdad? Y decir: bueno, no, porque si no atendemos a las indicaciones, indica que
tenemos miedo, que no confiamos en Dios. No, se trata de una cuestión de prudencia. Y como somos prudentes, tenemos que atender a las instrucciones gubernamentales. De hecho, hacia eso nos va el siguiente consejo, que lo encontramos en Romanos capítulo 13, los primeros 4 versículos. Romanos capítulo 13, los primeros versículos se nos dice así, y nos habla del papel de las autoridades, porque tenemos que atender en la situación en la que estamos a las indicaciones de nuestras autoridades. Dice el versículo 1, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir, Dios ha diseñado el principio de autoridad para el bienestar de nosotros, de la población. Y dice el 4, es servidor de Dios para tu bien. De manera que ahí nosotros de esta manera procuramos la paz de nuestra ciudad, procuramos la paz de nuestra nación, atendiendo a las indicaciones de nuestras autoridades, siguiendo esas indicaciones. Ustedes pueden consultar en la página del Ministerio de Salud, que es mspas.gov.gt. Ahí podemos nosotros estar monitoreando lo que el gobierno da en cuanto a las indicaciones y la información del coronavirus. Podemos estar atentos y ver qué indicaciones hay, y pues a través de los medios, las redes sociales, que está abundantemente diseminada esta información. La idea es que nosotros podamos conocer cuáles son las indicaciones del gobierno. De hecho, nosotros estamos en esta situación de no tener servicios precisamente siguiendo una indicación de nuestras autoridades. La titular de la Diaco recientemente dijo esto también. Dijo, bueno, no hay que entrar en pánico e ir a comprar y a vaciar los supermercados. Hermanos, nosotros no tenemos que participar de estas cosas. Porque son las indicaciones del gobierno para evitar el pánico, para evitar la especulación, la carestía, la elevación de precios. Entonces tenemos que ser prudentes, y de estas maneras prácticas nosotros procuramos la paz de nuestras ciudades y de nuestra nación. Y evidentemente, luego, además de seguir las indicaciones de nuestras autoridades, pues la palabra nos manda a orar por ellas. Porque, hermanos, tanto el presidente como el equipo de salud que lo está asesorando tienen en sus manos una gran responsabilidad de dar las pautas de lo que nosotros hemos de hacer, y nosotros la responsabilidad de seguirlo. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vean que el Señor manda que oremos por todas las personas, dice, y por los que están en autoridad, por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y aquí en la situación que nos ocupa, porque nosotros hemos sido instruidos con estas indicaciones del Señor en nuestra iglesia, y oramos constantemente por nuestras autoridades. Bueno, ahora debemos de enfocar muy especialmente nuestra oración para que el Señor les dé mucha sabiduría, mucho discernimiento para las indicaciones que han de dar a la población, para que su propósito siempre sea el resguardar la salud y el bienestar de la población, y que nosotros, hermanos, podamos seguir esas indicaciones. Es necesario que nosotros oremos por ellos, además de orar por su conversión, evidentemente, porque esa es también la intención del pasaje de 1 Timoteo 2, pero por oración por nuestras autoridades, y oración para que nosotros realmente también pongamos en práctica lo que nos están indicando. Porque si no lo hacemos, nosotros estamos desobedeciendo a las autoridades, y ya nos dijo Romanos 13 que nosotros resistimos a Dios cuando resistimos a las autoridades. Y esto, especialmente, hermanos, en el caso del coronavirus es muy importante.
Ustedes tendrán información en sus redes sociales, probablemente hay por ahí videos de unas mujeres españolas que vivían en Italia y hacen estos videos para decirles a las personas en España: queremos que ustedes no hagan lo que nosotros hicimos aquí en Italia, y por esa razón, dice, Italia es el segundo país más afectado en el mundo después de China, donde se originó esta pandemia. Porque ellos decían, cuando nosotros, el gobierno nos dijo debemos de estar en casa y se suspenden las actividades escolares y las actividades públicas, la gente dijo, bueno, es tiempo de vacaciones, vamos al cine, vamos a los centros comerciales, vamos a pasear, vamos en familia, vamos en grupo. Los jóvenes dijeron, bueno, no hay clases, vamos a reunirnos en nuestras fiestas y reuniones. Y eso fue lo que hizo realmente que se extendiera de una manera incontrolable en Italia estas situaciones. Y las mujeres que dan este video, y no solo ellas, sino otras informaciones que dicen por qué la incidencia en Italia fue tanta, pues dijeron porque precisamente cuando se empezó esa detección y el gobierno dijo que la gente tenía que resguardarse, no lo hicimos, dicen ellos, y por eso pasó lo que pasó. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ser muy sabios en esta situación, pero tendremos un tiempo más adelante con nuestro amado hermano, el doctor Moisés Higueros, para tener cosas mucho más específicas, más concretas, prácticas en cuanto a lo que podemos hacer nosotros en casa y también en nuestras actividades cotidianas para contribuir a que no siga avanzando el contagio de este coronavirus. Lo tenemos así más adelante y saludamos también a nuestra amada iglesia en Iztapa, que nos están escuchando también y se unen a toda la comunidad que virtualmente estamos siendo una iglesia, un solo pueblo. Hermanos, concluimos este tiempo. ¿Puedo trasladar con ustedes una conclusión? Bueno, confiemos y esperemos en el Señor en medio de la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que estas cosas iban a pasar. Está dentro de sus planes. Él lo tiene todo contemplado y nos ha alertado para que nosotros estemos tranquilos, estemos confiados, sabiendo que Él tiene en sus manos el control de la situación. Pero Él nos dijo que esto iba a pasar como anticipo a su venida. Por lo tanto, como nos dijo Lucas, hacia ahí tiene que estar dirigida nuestra mirada. Nosotros como creyentes tenemos esa expectativa gozosa de nuestra reunión con el Señor, y eso es lo que esperamos que ocurra pronto. Pero si estas cosas están pasando y dicen, bueno, el Señor nos dijo esto será en relación con su venida, pues hermanos, la primera recomendación quizá para aplicar estos textos del Evangelio de Mateo, el capítulo 24, los primeros 8 versículos, es justamente que examinemos nuestra relación con el Señor y veamos que sea una relación de amor, de obediencia y de servicio, porque Él viene pronto. Y entonces, si Él nos ha anunciado esto, nosotros tenemos que examinar nuestra relación con Él. ¿Cómo está realmente nuestra relación con el Señor? Como cristianos, no tenemos que caer en alarma, sino Él dice, levántense, alcen su cabeza. Y nosotros debemos de hacer eso. Pero lo hemos de hacer examinando nuestra relación personal con Él. ¿Cómo estamos realmente con el Señor? Un poco antes de empezar esta transmisión nos reunimos con el hermano Max y hablábamos del estudio que estamos teniendo los jueves con el profeta Amós. Y ahí él, al final del capítulo 4, versículo 13, el versículo 12, le dice al pueblo de Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Esa era una sentencia de juicio, porque la nación de Israel se había apartado del Señor. Pero nosotros con estos eventos, amados hermanos, debemos de pensar en lo mismo. Nuestro encuentro con el Señor está cada vez más pronto. ¿Cómo será ese encuentro con el Señor? Si nosotros hemos creído ya en el Señor Jesucristo, pues estamos viviendo una relación personal con Él, una relación de amor que se traduce en obediencia a lo que Él nos ha pedido, y lo estamos sirviendo y haciendo lo que Él nos manda. El Señor nos dice más adelante en este mismo capítulo 24 de
Mateo, solo que en los versículos 44 al 51, debemos de estar preparados, velando, porque la venida del Señor será cuando quizá no lo estemos esperando. Todas estas cosas nos señalan que la venida del Señor está cada vez más cerca, pero nos deben de motivar a nosotros, si ya conocemos al Señor, si ya hemos puesto nuestra fe en Él, a examinar nuestra relación con Él está realmente bien. Y bien es, estamos obedeciéndolo a Él, estamos creciendo en la semejanza con el Señor Jesucristo, de manera que cada vez más estamos dejando nuestras viejas prácticas y adquiriendo el carácter santo y puro de Cristo. Y si nosotros aún no tenemos una relación personal con el Señor, es tiempo que hoy procedamos a acercarnos al Señor. Si realmente no sabemos qué hacer, pues nosotros, precisamente por eso damos este mensaje maravilloso, el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Y el Evangelio, las buenas noticias del Señor se resumen de una manera maravillosa en el pasaje de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la invitación que hacemos hoy, en este momento. Aquellas personas que nos puedan estar viendo, nos puedan estar escuchando, pero que aún no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor, en la única persona en que pueden encontrar perdón de sus pecados y la vida eterna. Y les invitamos a que lo hagan hoy, que procedan al arrepentimiento, que reconozcan que necesitan el perdón de sus pecados, porque de lo contrario pasarán una eternidad apartados del Señor. Pero que la oferta de perdón, de salvación, de vida eterna está ahí para tomarla en cualquier momento. De una manera amorosa y especial, el Señor se la dirige a usted. Lo que Él quiere es que usted se arrepienta de sus pecados y que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que se encarnó como uno de nosotros, que murió en una cruz tomando el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está hoy a la diestra del Padre y pronto viene para llevar a su iglesia, pero también para juzgar a la humanidad. Y si usted pone su fe en Él, pone su confianza absoluta en Él, Él le da el perdón de sus pecados y la vida eterna. De manera que eso lo invitamos a que lo haga hoy mismo y no deje pasar más tiempo. Tengamos una segunda aplicación, mis amados oyentes, mis amados hermanos, es que tengamos una expectativa gozosa porque se acerca nuestra reunión con el Señor. Está pronto, cada vez faltan menos días. Y si bien hablamos con otros hermanos que como él mismo dijo, no sabemos cuándo podrá ser. Puede que sea más pronto, puede ser hoy mismo, puede ser el próximo mes, pero pueden pasar también algunos años. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos esperándolo a Él con gozo cada día. Que digamos, hoy puede ser el día. Señor, yo hoy quisiera reunirme contigo y quiero prepararme hoy, quiero vivir este día de tal manera que si tú vienes hoy, puedo entregarte buenas cuentas de la vida que me diste aquí. Y así repetir ese propósito cada día, de manera que tengamos esa expectativa de poder reunirnos, pero reunirnos para entregarle buenas cuentas de la vida nueva que Él nos ha dado por su gran amor hacia nosotros. Una tercera aplicación, amados hermanos, oremos por nuestras autoridades y sigamos sus instrucciones para beneficio nuestro y de nuestro país. Ya lo vimos muy claramente, nos dice la palabra. Oremos por nuestras autoridades, nuestro presidente, autoridades de salud, no solo cada uno en su país, porque tenemos oyentes de otros países. Saludamos a Giovanni Ibarra que nos ve desde México, pues él orará por Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo, y así cada uno pues estará orando por sus autoridades para que el Señor los guíe, les dé sabiduría para las indicaciones más adecuadas para esta crisis y evidentemente también para su salvación. Y también oremos para que el Señor nos libre del contagio. Claro que sí, el Señor es poderoso para librarnos. Pero oremos también por los que ya están contagiados, por los que ya están sufriendo. Y oremos también por los efectos de esta pandemia a nivel mundial. Que no solo los que están ya padeciendo la sintomatología
día hay quienes están contagiados pero no presentan síntomas, pero hay quienes sí los presentan y están sufriendo bastante. Su familia está sufriendo también. Hay angustia, no saben cómo va a evolucionar la enfermedad. Ya hermano Higueros nos dará en unos minutos más detalles de esto para que nosotros podamos evaluar, bueno, qué hacemos, cuáles son los síntomas, qué tenemos que ponerle atención. Pero quienes ya están padeciendo, hermanos, están sufriendo. Oremos por ellos también. Que el Señor lleve consuelo, lleve sanidad y sobre todo lleve conocimiento de Él a estas personas. Y oremos también por los efectos de esta pandemia a nivel mundial. Hay efectos económicos a gran escala que podemos anticipar. Y relacionado con esto un poco, pero con otros factores, está la caída de los precios del petróleo y un montón de cosas que están ocurriendo en nuestro mundo actualmente. Algunos relacionados con el coronavirus y otros que se agregan. Pero nosotros oremos para que el Señor tenga misericordia de este mundo, que tenga misericordia especialmente de sus hijos, que Él nos lleve adelante, que sobre todo nos dé paz. Oremos que Él no garantizó librarnos de aflicciones. Él más bien nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que el Señor nos puede dar en medio de estas circunstancias, amados hermanos, es paz, es gozo. Eso será una muestra de la vida sobrenatural que el Señor nos ha dado a nosotros los cristianos, y podremos compartir esa paz, ese gozo en medio de la aflicción que nos rodea. Mucha gente a todo nivel de los niños en sus colegios y escuelas, de los jóvenes, a nivel universitario, los adultos, incluso los mayores, estarán con mucha angustia. Y nosotros podemos vivir con paz y con gozo, incluso en medio de esta circunstancia, y compartir la razón de nuestra paz y de nuestro gozo. Así que estas cosas podemos nosotros hacer, mis amados hermanos, para aplicar lo que el Señor nos ha dicho. Allá hace tanto tiempo que anunció, bueno, estas señales habrán de su venida y la proximidad del fin de este mundo. Pero el Señor nos dice, bueno, estas cosas serán principio de dolores, es necesario que ocurran. Pero dice, ustedes levanten su cabeza, porque su redención está cada vez más cerca. Hermanos, nuestro encuentro con el Señor está cada vez más cerca, que el Señor cumpla sus planes, sus propósitos en nosotros, en la vida de cada uno de los que lo conocemos y hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador, en la vida de cada persona en este mundo. Nosotros vivamos esperando y confiando en el Señor. Así que, mis amados hermanos, les invito a que reflexionemos en estas cosas y que me acompañen en una oración para terminar este tiempo en las manos del Señor. Por favor, acompáñenme a orar. Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no dejas ningún aspecto que pueda afectar la vida de tus hijos en la ignorancia, sino que nos has dado el conocimiento, Padre. Nos has dado tus pautas, nos has indicado qué hacer, las cosas por venir. Y nos das esta instrucción para que nosotros, Señor, tengamos primero paz, para que nosotros confiemos en que tú eres un Dios soberano, todopoderoso, que controla la historia, controla la humanidad y la llevas y la diriges hacia tus propósitos. Sabemos, Padre, que estas cosas tú las tenías en tu plan desde hace muchos años. Sabemos que son principio de dolores, que anticipan, Señor, tu venida, que anticipan nuestro encuentro gozoso con tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que anticipan también tu juicio sobre la humanidad que te rechaza. Por eso estamos confiados en ti. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están contagiados ya del coronavirus, ten misericordia de ellos, Padre. Pedimos que lleves salud, que lleves sanidad, que dirijas a las personas que están buscando una cura para que lo puedan hacer. Que dirijas a toda la humanidad que está enfrentando esta situación para que siga las indicaciones y podamos de esta manera evitar el avance de los contagios. Pedimos por las personas que están padeciendo ansiedad y angustia por esta situación, para que puedan descansar en ti. Para que si no te conocen, puedas llevar tú por medio de mensajes de otras personas el conocimiento salvador de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
pedimos por las personas que puedan estar teniendo planes malvados de hacer negocio de estas situaciones difíciles, para que tú por favor frustres esos planes perversos, no permitas que haya aún más sufrimiento por medio de quienes quieran enriquecerse a costa del sufrimiento de las personas. Y, Señor, te pedimos para que todos tus hijos, Señor, tú nos libres. Tú eres poderoso para librarnos, Padre. Sabemos que nada puede pasarnos si no es tu consentimiento. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos libres a todos tus hijos de esta enfermedad y que nos protejas, Señor, de todo mal. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. En esta mañana voy a hablar algo respecto a la pandemia que se ha extendido por todo el mundo y parte de su alcance ha sido que ha llegado también a Guatemala. Algo que empezó allá en Wuhan como una pequeña epidemia, se extendió luego al resto del país y debido a la virulencia del virus también se ha extendido no solo a Europa sino también hasta nuestro continente, lo que hace que pueda denominarse una pandemia a nivel mundial. Para nuestro país es un tanto histórico, ya que en los últimos 100 años, revisando, no se puede hablar de pandemias. Sí han habido algunas epidemias y tampoco habíamos tenido alguna vez una cuarentena como la que es necesario realizar en esta oportunidad. Debemos, como primera situación, quisiera hacer un poquito de énfasis en que como pueblo, como ciudad, como familia, debiéramos de guardar la calma. Es cierto que hay una situación, una enfermedad, hay un problema serio, pero tampoco, y primero Dios, no es de vida o muerte. La mortalidad que ha alcanzado en otros lugares donde ha sido fuerte la situación, ha alcanzado nada más un 2% de mortalidad para todas las personas que han sido afectadas. Debemos de ser cuidadosos ante la situación, ser ciudadanos responsables, padres y madres responsables, así como también hijos responsables. La situación no es una cosa de juego o de broma, realmente es una situación complicada. De no cumplir nosotros nuestro papel de responsabilidad con el grupo que nos pertenece, podría ser que esto no se quede hasta el punto donde vamos, sino que pueda extenderse
de una manera abrumadora que en realidad pueda llevarnos a complicar a nuestro país. Ya con la situación actual, como ya bien dijo nuestro hermano pastor, nuestra economía, nuestros estudios, nuestros trabajos, todo se verá afectado. Y debemos de procurar cuidar de cumplir con las ordenanzas para poder minimizar el daño que esto puede hacer. Como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, que hemos recibido la palabra del Señor en nuestro corazón y que nos manda la palabra a obedecer a nuestras autoridades, debemos obedecer esta disposición. Es una disposición que para los que conocemos un poco de medicina es importantísimo. En todo el tiempo se están aislando pacientes en los hospitales, en sus casas y en otros lugares, porque esto nos ayuda a reducir el riesgo para el resto de la población. De manera que a medida que haya esta baja de movilidad y agrupación de personas, nos va a ayudar a que si hay algún daño más, esto pueda ser el menor daño. Entre las cosas que son muy importantes a esta altura en que nos encontramos, es que tenemos que extremar nuestras medidas higiénicas como siempre debió haber sido. Pero actualmente estas tienen que ser mucho mayores. Tenemos que utilizar, aparte de algunos químicos, tenemos que utilizar mucho el agua y jabón a toda hora, antes y después, al salir, al entrar, al tocar, antes de cada tiempo de alimentación, antes de llevar alimentos a la mesa. En todo ese tiempo debemos de procurar mantener una buena higiene de nuestras manos, especialmente para las personas que manipulan alimentos, que preparan alimentos o que atienden a personas muy enfermas que pudieran contagiarse fácilmente. Tenemos algunas medidas que se han ido implementando a raíz de la situación que se nos ha sobrevenido, y es, por ejemplo, a la hora de saludarnos, ¿verdad? En Guatemala estamos muy acostumbrados a darnos la mano, a saludarnos de besito, y por el momento yo creo que esas medidas o esas tradiciones y costumbres van a ser minimizadas o prácticamente no hacerlas durante este tiempo. Porque a través de nuestra sudoración, secreción o de algún lugar donde vengamos, podamos venir contaminados. Y entonces estamos no solo expuestos a sufrir nosotros la enfermedad, sino también la estamos trasladando. Con nuestros niños debemos de procurar, a ellos generalmente les gusta jugar en el piso, jugar la pelota, jugar tantas cosas, caerse en el suelo, gatear en las alfombras. Debemos aprovechar la oportunidad no solo para enseñarles, sino también para evitar que ellos vayan a llevarse este virus a su boca, que es uno de los focos donde puede entrar. Es una de las formas de entrar a la boca, la nariz, los ojos. Entonces, de esta manera debemos irlo evitando. Yo quisiera que hiciéramos un compromiso de los niños con sus papás, que los supervisen a sus papás, que se laven las manos antes de que vayan a tocarlos, antes que vayan a alimentarse, porque a veces uno de padre, por tantas cosas que tiene que hacer, muchas veces deja de hacer algunas cosas. E igualmente el compromiso para los padres, para con los hijos, ¿verdad? Estarlos supervisando a toda hora, porque debemos de bloquear. Esta es una forma de bloquear que esta pandemia se nos extienda al resto de Guatemala. Los casos que han
hay en Guatemala, el caso que hay en Guatemala, que ha sido uno hasta ayer, que está comprobado, debemos de dejarlo ahí y no permitir por nuestra propia voluntad que esto se vaya a extender. Si presenta usted síntomas, alguna sospecha de que usted pueda haber empezado a padecer esta molestia, entonces lo que tiene que hacer es asistir a una consulta médica para que sea el médico el que pueda ordenarle, hacerle su examen y ordenarle algunos exámenes que puedan aclarar la situación. No toda tos y catarro es coronavirus. No todo dolor de garganta va a ser un coronavirus. Pero sí se parece mucho. Y aún las personas con experiencia se nos complica un poco a veces por la razón que tenemos que entonces mandar a solicitar algunos análisis de laboratorio. Hay algunos laboratorios nacionales que están realizando algunas pruebas para descartar que sea otras enfermedades que muchas veces nos confunden. Por ejemplo, la influenza. La H1N1 es una enfermedad que también se parece, da dolor de cabeza, da fiebre, da tos, la situación general que provoca. Pero nosotros, para eso están los médicos y los centros hospitalarios para que puedan aclararnos. No se altere y pierda la calma, la tranquilidad con que ya tal vez es un solo resfrío y uno empieza a complicarse. También tenemos algo que es muy importante y que es muy frecuente hacer en Guatemala, es salir a comer a la calle. Salir a los restaurantes, especialmente después de las reuniones, sesiones o los servicios religiosos, muchas veces nos vamos a los restaurantes. Y por el momento yo diría que debemos evitar eso. Aún pedir comida a la casa. Ya no digamos comer en algunas casetas o comprar en los puestos de comida que muchas veces hay. No sabemos cómo está la situación de la persona que está preparando los alimentos, la calidad de ellos. Y si pedimos a casa, también no sabemos la persona que los está trasladando. De manera que es una buena situación, una buena costumbre. Eso podría ayudarnos a minimizar que siga la cadena de contagio del coronavirus. Debemos de procurar comer ahora, de preferencia, alimentos cocinados, que pasen por el fuego, que sean bien hervidos, que sean de buena calidad, ¿verdad? Como en nuestras casas. De manera que las ensaladas frescas, las ensaladas verdes, todo esto creo que los vamos a tener que dejar para una próxima oportunidad, para que así evitemos que podamos ser contagiados. Ya que cualquiera de nosotros que resulte contagiado, según las estadísticas y reportes que se han estado haciendo, puede infectar a 3 personas más. Y si son 3 en la casa, ya son 9, ¿verdad? Y si la familia es grande, mejor no sigamos la cuenta. Pero sí tenemos que tomar en cuenta estas cosas. Algunos síntomas más frecuentes de que puede padecer el paciente es la fiebre, es un punto muy importante, la tos y el dolor en garganta. Un dolor en garganta que va a ser un poquito especial, algo parecido a lo de una gripe, diría yo, ya que no es que tenga una infección aguda que se conoce como amigdalitis o faringitis, sino que realmente es algo raro el dolor ahí en la garganta y es que no es producido por una bacteria, sino que es por el virus que ha entrado. De manera que fiebre, cansancio, tos seca y también un poco de congestión nasal, no tanto secreción, ¿verdad?,
sino más que todo la congestión nasal que pueda haber. Y ocasionalmente, en algunos casos, también podría encontrarse un poco de diarrea. Si tenemos alguno de estos síntomas, no entremos en pánico. Guarde la calma, tranquilo. Lo primero que tiene que hacer es reposar. Reposar, empezar a tomar abundantes líquidos para que pueda evitar la deshidratación. Y los líquidos que tiene que tomar no solo es agua pura. Usted debe rehidratarse, no solo agregar agua pura a su sistema. Cuando uno toma una bebida rehidratante, está reponiendo los elementos que se pierden a través de la sudoración, a través de la orina, de las heces, de las secreciones nasales que uno tiene y también por los grados de temperatura que puedan haber en el cuerpo. Las secreciones que tenemos en el sudor, por ejemplo, perdemos el cloro, el magnesio, el potasio, perdemos también otros elementos. Pero por eso es que no debemos pensar en rehidratarnos solo tomando agua pura. Podemos tener como base tomar un suero oral, si fuera mucha la deshidratación, porque pueden haber diferentes casos o casos extremos, pues tendrá que ser una hidratación por vía intravenosa. Pero esto ya se hará en los lugares que han sido creados para esto. Y otros líquidos. Hidratación oral con suero y otros líquidos, porque no solo es que nos vamos a tomar 10 frascos de suero, sino que el suero va a ser como una base para reponernos los electrolitos necesarios para nuestro cuerpo. Y otros líquidos, podría ser algún tipo de limonada, naranjada, jugos, té, licuados y agua pura también, porque sí se puede tomar, no es prohibido, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer eso. Entre los síntomas que son a ver, realmente a ponerle un poquito de atención, es no solo a la tos y a la fiebre, sino que podría ser que la persona empiece a tener dificultad respiratoria. Cuando la persona empieza a tener dificultad respiratoria, puede ser un signo de riesgo. Un signo de riesgo por lo que hay necesidad de acudir a algún centro médico, a algún centro de salud, buscar a su médico de cabecera o si usted tiene recurso para un hospital privado, pues asistir para que se le revise. Ahí el médico que lo reciba va a hacer los exámenes necesarios, a escuchar sus bronquios, pulmones y todo como esté la situación. De manera que si usted va a hacer eso, es bueno que se traslade ya utilizando una mascarilla para su boca y su nariz. Son los enfermos los que necesitan usar la mascarilla, personas que los estén atendiendo y el personal médico. Las personas que están sanas no necesitan usar la mascarilla. Se ve en todas las fotografías y la televisión que hay mucha gente usando mascarilla, tanto que las han agotado, ¿verdad? Pero se puede ver que no es necesario ni protegen todo lo que uno quisiera, pero el personal médico sí, el que está a cuidado de algún paciente con esta infección y especialmente también el paciente, para que no vaya con sus estornudos y con su tos expulsando los gérmenes para los demás. Se recomienda no usar el transporte público, porque ahí van muchas personas a las cuales se puede contagiar. De preferencia, utilizar su vehículo o pagar algún tipo de vehículo para transportarse, de manera que vayamos minimizando el éxito de toda esta situación y el sacrificio que se está haciendo de parte del gobierno y de parte de toda la población, es para que podamos minimizar el problema que tenemos, de manera que podamos salir nosotros ganando, podamos ganarle la batalla al virus y no que el virus nos vaya a ganar a nosotros la batalla.
Algunos medicamentos que podríamos recomendar así un poquito para los que tienen sus primeros síntomas es no utilizar productos que contienen aspirina. No aspirina, no diclofenacos. Son productos que a veces se consiguen en las tiendas y en farmacias pequeñas y todo, pero estos productos no son los más adecuados. Se puede recomendar y tomar el acetaminofén para que puedan, tanto en niños como en adultos, es un analgésico y para la fiebre que no provoca, no solo no daña mucho el estómago, sino que también no nos alteraría otros sistemas como el riñón o el hígado, ni la coagulación de la sangre. Son algunas cosas en general que podíamos mencionar en esta oportunidad. Y no sé si alguna persona de los oyentes o de las personas que nos ven quisieran hacer alguna pregunta al respecto para ver si podemos nosotros con nuestra capacidad acá poder aclararlo, ¿verdad? Ya que estamos para eso, pues hay tiempo para eso. Podríamos hablar algo más de síntomas. Debemos hablar de la cuarentena, ¿verdad? Yo creo que ya todos es algo raro, algo especial en nuestra sociedad actualmente porque no tenemos, nunca habíamos tenido esta situación. Pero vamos a utilizar el tiempo para compartir con familia, para apoyar algunas cosas que puedan ser necesarias y evitar el riesgo. Ha llegado una pregunta a la mesa y dice, ¿qué hago por la escasez de alcohol en gel? El alcohol en gel se ha recomendado para poder ayudarnos a desinfectar rápidamente nuestras manos o algún área que creamos está contaminada. La situación y lo primero que se recomienda, que es más económico y que podemos encontrar en todas partes, es de que nos lavemos las manos. Muchas epidemias se han desatado, se han llevado en lugares hospitalarios y poblaciones por la falta de lavarnos las manos. El alcohol es importante, si se encuentra estaría bien utilizarlo, pero no es tampoco totalmente lo suficiente para poder desinfectar nuestras manos. Creo que el agua, el jabón es bueno, utilizar un alcohol, puro alcohol de frasco para frotarlo en nuestras manos también podría ser bien. Y como les decía, tampoco las mascarillas son tan urgentes ni tan importantes para la gente que está sana. Los cuidados, por ejemplo, de cuarentena de una persona, ya sea en nuestra casa, o sea que van a ir al servicio especial que nuestro gobierno está poniendo a disposición, el primero de todos va a ser el reposo. El reposo va a ser muy importante para las personas que desarrollen el problema. Incluso diría yo que cuando uno tiene una gripe fuerte, debiera de mantenerse ese reposo. El reposo es parte del tratamiento de cualquier situación, de recuperación de una cirugía, de recuperación de una enfermedad un tanto larga, también de la situación de estos virus que nos aquejan. Son virus que son debilitantes. Y entonces, si nosotros estamos en reposo, si obedecemos el reposo, esas energías que gastaríamos en otras actividades nos van a servir para poder defendernos del mismo virus. Llega otra pregunta acá y dice, ¿debo tomar vitamina C? Bueno, sí puede. Si usted desea tomar, puede tomarla. La vitamina C es algo que
En Guatemala, afortunadamente, tenemos una gran producción de productos cítricos. Todo lo que utilizamos de cítricos en Guatemala, la naranjada, la limonada, el limón para todas las ensaladas, todo eso es vitamina C. Y también viene en tabletas como ácido ascórbico de diferentes concentraciones y eso puede tomarse. No nos va a ayudar de una manera así como para tratamiento. Esto lo utilizamos nada más como un preventivo para ayudar un poquito más nuestro sistema, para que nuestro sistema esté, como decir, en mejores condiciones, pero realmente no es algo que en este momento nos va a modificar el cambio de la enfermedad. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cuáles son los síntomas mínimos para consultar al médico? Hay algunos síntomas. Si usted ya está con tos, con fiebre, con molestia en su garganta, creo que debe ponerse un poquito en alerta y observarse. No salga corriendo por cualquier cosa. La observación es muy importante. Por ejemplo, a veces es una alergia. Otras veces puede ser un catarro, pues, porque usted se descuidó la noche anterior. De manera que, como les decía al principio, no todo va a ser coronavirus. Tenemos que tomar algunas bebidas calientes, tenemos que tomar, como les decía, un poco de reposo, tomar algún expectorante que tengamos en casa. Y si con eso sentimos alguna mejoría, pienso yo que no es necesario ir al médico inmediatamente. Ahora, si las medidas no ceden, si lo que usted ya intentó hacer en casa no mejoró nada, sino que usted cree que está empeorando, y mayormente, como le dije aquí, un síntoma de riesgo puede ser cuando uno ya presenta una dificultad respiratoria. Ya le cuesta respirar, usted siente que el aire ya no le entra, que el aire ya es poco para usted, entonces probablemente podría ser ya un síntoma de riesgo y eso sí ya es más urgente para consultar. Hago la aclaración, por ejemplo, tenemos personas que dentro de su historia clínica padecen de la bronquitis asmática, ¿verdad? Padecen lo que se llama broncoespasmo o pulmones hiperreactivos, alérgicos. En estos casos, pues cada quien se conoce, ¿verdad? Cada quien es médico de su propio cuerpo, había un refrán antiguo, y es que uno se conoce. Así me da a mí, así me da la gripe, a mí así me pongo siempre, me dan tal cosa. Pues eso es diferente, ese es un antecedente médico. Pero si ahora usted, que nunca ha padecido de algo de ese tipo, usted empieza a tener dificultad respiratoria, ya la tos es muy aguda, muy fuerte, entonces mejor consultar a su médico. Tenemos una pregunta más que dice, ¿qué recomendación para los que deben usar transporte público? Bueno, en primer lugar, si usted va en un transporte público, debe de observar la población del bus, tipo las personas, la cantidad de personas que van allí. Ver si va alguien tosiendo, si va alguien con mucho catarro, si va alguien con mucha sintomatología, ¿verdad? De una gripe, por decir así. Yo creo que hemos escuchado y visto en los medios de comunicación social que con estar a cierta distancia de una persona, pues este virus ya no es fácilmente de transmisión. De manera que podemos estar un tanto alejado, mejor si usted se va hasta el fondo del bus, ¿verdad? Pero si no se puede, que va muy lleno, pues por lo menos alejarse un poquito más, procurar no estar de frente ante la persona, y yo diría que en caso que la persona pues no tenga cuidados para conducirse, pues también hablarle y recomendarle, porque yo creo que aquí es cuestión de supervivencia. Aquí ya no es cuestión de ¿qué le dijera yo? De conservar cierta conducta de educación, sino más que todo, parte de la educación es
que la persona debe de llevar su pañuelo, si está enferma, su mascarilla, o, como se ha dicho siempre, estornudar, si no lleva otra cosa, estornudar o toser en el codo, no con la mano, no sobre la mano, que es una costumbre que se ve frecuentemente, ¿verdad? Uno estornuda o tose sobre las manos, pero luego usted se baja del bus y pasa tocando todas las cosas que pueda para no caerse, y luego vienen todos los demás y pasan tocando las mismas cosas que usted ya tocó, de manera que ahí es donde fácilmente se puede contagiar uno cuando utiliza un transporte público. Hay otra pregunta que podemos utilizar, qué hacer, por ejemplo, para el traslado de una persona con síntomas y no tiene mascarilla. Bueno, la mascarilla no es una situación, si no consigue usted una mascarilla de farmacia o de hospitalaria, pues en Guatemala somos muy dados a utilizar el pañuelo, ¿verdad? A utilizar algún trapo un poquito mayor para poder hacerlo, y lo que queremos es que el paciente a la hora de salir, que no vaya tosiendo en la calle, que no vaya estornudando en la calle, soltando cantidad de virus. Es lo que se pretende con la mascarilla. Realmente no es que ahí se neutraliza el virus, sino que lo que quisiéramos es que no se extienda más. Si el paciente utiliza una mascarilla o usted utiliza una mascarilla, la forma de quitársela, si usted está utilizando guantes, por ejemplo el médico, la enfermera o alguna persona que está cuidando a alguien en especial, si usted está utilizando guantes, lo primero que tiene que hacer es quitarse sus guantes y ponerlos en el depósito adecuado de basura. Luego quitarse sus guantes, lavarse las manos con agua y jabón y luego quitarse la mascarilla sin tocar la parte externa, sino solo la parte interna, y mejor si es solo con el prendedor ahí, la cosa que tienen que para ponerlo en los oídos, solo de ahí para no tocar la parte externa y quedar contaminado. Luego que se quita la mascarilla, volver a lavarse sus manos, porque los virus no los vemos, pero ahí están, ahí están. Ellos están solicitando un cuerpo más nada más para que así continuarse en existencia, pero nosotros tenemos que hacer eso. La otra pregunta es, ¿puedo ir al gimnasio? Hoy en la mañana que venía para acá, para hacer la grabación, me llamó la atención, ¿verdad? Que según yo que iba a estar un tanto desierta la calle, el lugar donde se sale a hacer ejercicio y todo, pero había muchas personas muy tranquilas, ¿verdad? Corriendo y haciendo ejercicio, como que no estuviera pasando nada. Y debemos tener cuidado. Yo creo que mejor sería si ustedes pudieran utilizar su gimnasio en casa, improvisar, ¿verdad? Improvisar, hacer su gimnasio en casa. Yo creo que no es ni un mes que vamos a estar con esto, e improvisarlo, porque salir a la calle, usted no sabe a qué hora un viento que venga trae una buena cantidad de coronavirus y pueda aspirarlo y llegarle eso a su sistema profundo y empezar a darnos problemas. De manera que ir al gimnasio también, las máquinas, si alguien llegó con esto, pues las máquinas van a quedar infectadas, ¿verdad? Van a quedar infectadas, de manera que ya no es bueno hacerlo. Tal vez algo que no se nos ha preguntado es, por ejemplo, qué hacer con las personas de la tercera edad y cuarta edad, ¿verdad? Porque ellos están, según las estadísticas actuales, son los que han salido más afectados. Y la situación es porque, quiera o no, las defensas de una persona de mayor edad son un tanto menores. Por lo regular son personas que ya padecen problemas de su corazón o problemas metabólicos, problemas renales,
cardíacos, hipertensos, de manera que ya tienen algo en contra y venir a agregarse algo más puede venir a complicar toda la demás situación. De manera que es bueno, es una recomendación y más que todos los demás, las personas de mayor edad debieran de hacer esta cuarentena con toda responsabilidad, con todo gusto, con toda tranquilidad y paz en sus hogares. De manera que evitemos entonces reuniones, evitemos celebraciones y vamos a lograr vencer la agresividad de este virus. Solo quisiera dejar con ustedes para esta confianza que tenemos los cristianos en el Señor y que ella nos cubre, que ella nos hace sentirnos en paz, nos hace sentirnos con gozo, aunque estemos en tiempos difíciles, pero que también no debemos ser imprudentes. Estamos en el mundo y somos carne y hueso y entonces esto se puede llegar a afectar y sufrir. De manera que quisiera dejarles a ustedes la cita de Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, versículos 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No olvidemos que en la tierra, dice el libro de Amós que nos mencionaba el hermano pastor, nada sucede si Dios no está en control de todo ello. Dios dirige la historia, Dios controla los tiempos y las edades. Él ha enviado esto para que nosotros podamos también reflexionar un momento sobre nuestras vidas, y especialmente aquellas personas que todavía no tienen esta esperanza en Jesucristo, que es la que nos da vida eterna. Así es de que les invitamos a seguir adelante, confiando en el Señor y creyendo en que Él es el único Dios verdadero que puede librarnos, salvarnos de esta situación. Termino estas palabras con un momentito de oración para pedirle a nuestro Dios que siga guardando a Guatemala, que siga guardando las familias nuestras y a cada uno de nosotros que tendremos que, por alguna razón, tener que salir y ver también por las necesidades, sean propias o de otras personas. Que Dios les bendiga y permítame una palabra de oración. Señor que estás en el cielo, nuestra esperanza, nuestro consuelo, eres tú. ¿A quién tenemos en el cielo? Sino a ti, oh Dios. Esperamos que tu mano poderosa, tu omnipotencia, pueda, Señor, librarnos a cada uno de los guatemaltecos de caer en esta situación. Bendice este tiempo, que lo que hemos hecho y explicado pueda ser de bendición para cada una de las personas que nos han oído. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo lo suplicamos y agradecemos todo. Amén.